Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Integra. El año pasado lanzamos el proyecto de ciberseguridad que llamamos eCiber y este año queremos comentaros los avances y novedades realizados. Como sabéis, eCiber es el proyecto de ciberseguridad de Integra que engloba distintas soluciones. Para no alargar en exceso este vídeo, os vamos a presentar en primicia en el Congreso de Escuelas Católicas de Madrid las soluciones enfocadas a formación, estudio de vulnerabilidades y dos aplicaciones específicas de monitorización, eCiber Small Business y eCiber Enterprise. La primera de ellas, Small Business, está enfocada a instituciones con menos recursos y con un número menor de empleados, mientras que la solución eCiber Enterprise está enfocada a cualquier tipo de centro o empresa más pequeño o más grande, y su objetivo es ofrecer la solución de ciberseguridad más avanzada. Y para los más tecnólogos haremos hincapié en esta presentación en el motor de monitorización de estas dos aplicaciones, que hemos denominado eMonitorización. Empecemos entonces con el primero de los productos, que es eCiber Small Business, que, como os decía antes, está enfocado a instituciones con menos recursos. ¿Qué es esto de eCiber Small Business? Pues es una solución de seguridad para que estéis protegidos frente a amenazas externas, como pueden ser ataques de denegación de servicio, ataques de ransomware, que ahora son tan populares y están tan de moda los últimos años y estamos siendo atacados multitud de empresas con este tipo de ataques, y ataques de inyección SQL, que se cuelan en nuestras bases de datos para obtener información. El contenido no permitido, es decir, vamos a tratar de evitar y filtrar todo este tipo de contenido relacionado con armas, sexo, juegos y, por supuesto, el acceso no autorizado a nuestros sistemas. Sistemas comprometidos o sistemas que se han visto afectados porque son vulnerables a que desde el exterior se metan personas que no deberían meterse. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Con lo que se denomina redes seguras. El producto principal es un firewall, lo que nos va a proteger del exterior, y en este caso vamos a utilizar un firewall denominado Netgate. Hay distintos modelos enfocados más a empresas un poquito más pequeñas o un poquito más grandes, mediante un software denominado pfSense. Esto es lo que os va a asegurar vuestra organización, a los empleados y a los equipos que tenéis dentro. Supone una protección completa, pero a un precio bastante más ajustado. Y aquí vamos a ver eMonitorización de una manera muy breve, solo una pincelada porque lo vamos a explicar ahora después, y consiste en esa monitorización que os hablaba, de tal manera que podamos convertir un fichero de log, algo que es a veces muy complicado de entender o hay que tener unos conocimientos muy técnicos y específicos para entenderlo, lo vamos a convertir en algo mucho más visual, más gráfico y que cualquiera puede entender sin una formación muy técnica. Pero como os digo, lo hablaremos ahora a continuación. El segundo producto que os quiero mostrar es eCiber Enterprise. Su objetivo es el mismo, tener la protección frente a todo lo que pueda venir una amenaza externa, pero ya con herramientas de última generación. En este caso tenemos la seguridad y las protecciones que os he comentado anteriormente, pero en un nivel un pasito más allá. Podemos tener además seguridad web con reputaciones IPs, anti-botnets, bloqueos de dominio, seguridad y dispositivos frente a vulnerabilidades de día cero, que son aquellas vulnerabilidades que se acaban de detectar y ni siquiera existe un parche ahora mismo para corregirlas, y todo el tema de comunicaciones seguras con VPNs, conexiones remotas, aunque en el caso anterior también tenemos todo esto, toda esta protección, pero bueno, digamos que no es tan avanzada como en este caso. ¿Cómo vamos a conseguir esta protección? Mediante unos firewall de Next Generation, que se llaman, o de próxima generación. Fortinet o SonyWall son de las empresas más destacadas en este sentido, seguramente conozcáis estas marcas, y son los que ofrecen estos firewall de máxima calidad. Y finalmente, como en el caso anterior, una breve pincelada de monitorización para que sepáis que este producto lo podemos tener tanto en eCiber Small Business como en eCiber Enterprise, y es lo que ahora vamos a ver. eMonitorización se trata de una herramienta, como su nombre indica, de monitorización, con la que vais a poder obtener la información de un fichero de logs que se obtiene a través de un firewall, de manera que todo esto esté unificado y se pueda gestionar con mucha facilidad. ¿Qué conseguimos con esto? Ahorrar tiempo, ya que los logs van a estar ubicados en un mismo sitio, mucho más ordenados, facilitando una búsqueda mediante buscadores por tiempo, con palabras clave, con eventos, y además mantenerte informado gracias a una generación de alertas, gráficos y un informe que podremos enviar al cliente pues una vez a la semana, una vez al mes. Esto todavía está por decidir. ¿Cuáles son las funciones principales de monitorización? Estas 4 que veis aquí, que las vamos a resumir brevemente.
Empezamos con una ingesta de datos que se realiza desde el firewall del cliente. Como os hemos dicho, pueden ser firewall pfSense, SonyWall o FortiGate, pero incluso podríamos adaptarlo si tenéis otro tipo de firewall, si lo único que queréis contratar es este pequeño módulo de monitorización y adaptarlo a un firewall de otra marca que vosotros tengáis. Esa transformación lo que va a generar es que mediante un proceso de filtrado, un fichero de logs en bruto, como podéis ver ahí, que es complicado de entender, se transforme a un gráfico mucho más entendible. Lo segundo que nos ofrece, pues lo que decía, esa visualización de gráficos en tiempo real de una manera mucho más sencilla de entender. Por un lado tendríamos un panel de búsqueda optimizada de logs, que aunque pueda parecer un poco lioso visto así de sopetón, realmente es una manera de visualizar y buscar entre los logs mucho más eficiente, ya que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de seleccionar un rango temporal, porque imaginemos que ha ocurrido algo en nuestra empresa, en nuestro centro, hace un par de días. Por ejemplo, que una persona haya accedido a una página web que no debería, pues simplemente podemos decir, muéstrame los logs de hace 2 días hasta ahora. Y con esto vamos a conseguir filtrarlo todo mucho más fácilmente, pero es que además podemos buscar por nombre, por acción, por el nombre de la categoría, es decir, es una búsqueda mucho más avanzada y eficiente. Y además vamos a tener un dashboard predefinido con una serie de gráficas que mostrarán los eventos de seguridad más relevantes. Ahí podéis ver, por ejemplo, en el ejemplo de arriba a la derecha, que ya le he puesto en un par de ocasiones, son los tipos de ataques y la acción que se ha realizado sobre estos. Por ejemplo, puede ser que el firewall haya detectado un ataque de denegación de servicio y lo haya bloqueado. Abajo podemos ver gráficas que están relacionadas con las conexiones remotas, conexiones que han podido llevarse a cabo desde una VPN o desde TeamViewer. Es importante conocerlo, a lo mejor también nos interesa saber cuáles son los usuarios que se han conectado a través de VPN, cosa que podemos ver en el gráfico de abajo a la derecha. Tercera funcionalidad importante de monitorización, la generación de alertas ante situaciones anómalas o destacadas. Podemos tener posibles casos de alerta, como veis ahí, como los intentos de ataque, el bloqueo de una aplicación sospechosa o en este caso, como el ejemplo que os pongo a la derecha, el acceso a una página web prohibida. Es posible que nosotros en nuestro firewall hayamos indicado que las categorías de juegos, armas, pornografía no sean accesibles para los empleados de la empresa y alguien aún así haya tratado de acceder. Pues puede saltarnos una alerta, como veis ahí, se ha accedido a la web Sportium, que pertenece a la categoría Gambling, o se ha accedido a la web Xvideos, que pertenece a la categoría Pornografía. Podríamos ser alertados si quisiéramos ante estas situaciones. Y esta imagen la pongo aquí abajo porque la idea es que en un futuro podamos integrar esto en Skull Suite, con Skull Tracker y demás módulos para que estéis alertados todo de manera unificada en una misma plataforma. Y nos vamos a la última funcionalidad principal, que es esta generación de informes que vosotros recibiríais, pues por ejemplo, una vez al mes, con esta información detallada. Por ejemplo, la detección de ataques, los tipos de ataques, de dónde viene, que puede ser importante conocerlo por si luego queremos en el firewall denegar el tráfico que viene de un posible sitio, como puede ser Rusia, puede ser India, o las conexiones remotas que os he mostrado antes. Todo esto explicado para que, sin tener un excesivo conocimiento o mucho conocimiento técnico, podáis entenderlo todo con mucha más facilidad. Y este sería el resumen de las funcionalidades principales de monitorización junto con eCiber. Os voy a comentar ahora otro producto que está fuera de eCiber, pero que es bastante importante, que también está relacionado con la seguridad, porque la seguridad no es solo tener un firewall, sino un antivirus, realizar un análisis de vulnerabilidades de vez en cuando para ver cómo tenéis vuestros equipos de seguros, y eso es lo que vamos a hablar ahora. En este análisis de vulnerabilidades hay que tener en cuenta la importancia de escanear los dispositivos. ¿Por qué? Porque la amenaza no siempre viene desde el exterior. Aunque sea un ciberdelincuente exterior a la empresa, lo que puede es entrar a través de una vulnerabilidad, un fallo interno, algo propio de nuestro equipo, por ejemplo, de una impresora que tenga un firmware desactualizado y presente vulnerabilidades, puertos abiertos que permitan la entrada de agentes externos y ni siquiera necesitamos tenerlos activos porque no los utilizamos, o encontrar incluso configuraciones incorrectas que puedan llevar al mal funcionamiento de la aplicación o a problemas de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Evitar precisamente un ataque. Y una vez que realizamos el análisis de vulnerabilidades, generamos un informe de resultados
para que podáis entender la seguridad de vuestra organización. Podéis ver aquí un ejemplo de lo que sería un resumen donde se indica cuáles son las vulnerabilidades detectadas y qué riesgo tienen o qué importancia tienen. Aquí en este ejemplo pues tendríamos 3 altas y 4 medias. Pero esto es lo importante, es decir, entender qué vulnerabilidades tenemos, qué categorías se le dan. Como podéis ver, esto es una vulnerabilidad bastante importante de riesgo alta, catalogada con un 9/10, y se trata de un sistema pues que utiliza los credenciales que venían por defecto. Fijaros el peligro que esto conlleva. Cualquier agente externo podría acceder al sistema, o bien porque conoce el login por defecto, que puede estar incluso publicado en internet, o bien mediante ataques de fuerza bruta. ¿Cuál es la solución que nos da aquí el propio informe para mitigar este problema? Pues primeramente cambiar la contraseña lo antes posible. Es decir, que con este informe lo que vais a tener es no solo lo que pasa en vuestra empresa, sino unas pequeñas sugerencias de cómo solventarlo. Y finalmente quiero comentaros de manera breve una sección de formación que estaría llevada a cabo por la plataforma Hardrocks, por Enrique Serrano, que es su fundador, y es una plataforma centrada en la formación en ciberseguridad. Esta plataforma está centrada en impulsar la protección en tus proyectos educativos con una metodología práctica, dinámica, multidioma, que se adapta al centro educativo y que está enfocada pues tanto para instituciones como universidades, institutos, incluso academias, mediante productos como son los másters, los distintos cursos, formación profesional. Y toda esta formación se va a llevar a cabo mediante una serie de productos como es la propia formación y competiciones, incluso con herramientas, como veis ahí abajo, de clasificación, de ranking, para motivar a los estudiantes. Y para terminar la presentación os dejamos nuestros datos de contacto, email, teléfono, redes sociales, por si queréis informaros aún más sobre las plataformas, tanto de Hardrocks como de los productos que os hemos comentado de ciberseguridad. Y aquí finalizamos esta presentación en la que os hemos hablado de eCiber como proyecto de ciberseguridad de Integra. Así que nada, si os interesa conocer más información en detalle sobre alguno de los productos como la formación, el estudio de vulnerabilidades o las aplicaciones de monitorización eCiber Small Business o eCiber Enterprise, tan solo tenéis que llamarnos y estaremos encantados de atenderos y asesoraros. ¡Hasta luego!